versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Lo vamos a leer en forma alternada. Dice la palabra de Dios así. Cuando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Juntos, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Oremos, hermanos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, alabar tu nombre. Gracias por la clase de escuela dominical y por los cantos, Señor. Te rogamos que tú sigas haciendo la obra en nosotros y que hables a nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermano. Dejando al instante. En esta porción de la Biblia vemos en el versículo 20 y en el versículo 22 que se repite dejando al instante, dejando al instante. Y hermanos, este es el tema que quiero compartir en esta mañana, dejando al instante. La Biblia nos dice en Juan 17 que el Señor ha enviado a sus discípulos al mundo. Y en Lucas 9 nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 1 Timoteo nos dice que vino a salvar a los pecadores, salvarlos de la condenación, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, salvarlos del infierno, como dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, hay un propósito de Dios en su Hijo al ser enviado aquí a la tierra. Jesús, en este contexto de la palabra de Dios, había sido tentado por el diablo. Unos versículos anteriores, el Evangelio de Mateo nos dice, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. En la primera tentación, donde las piedras se convirtieran en pan, y luego la segunda tentación, donde el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Luego la tercera tentación, cuando dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Había pasado esto. El Señor comienza a predicar acerca de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de que las personas se vuelvan de su vida separada de Dios para que estén en comunión con Dios, de que se arrepientan de su vida de pecado y que vuelvan a la vida que Dios tiene, que es una vida en abundancia. Yo creo que la vida en Cristo es la mejor vida que podemos tener en este mundo como seres humanos. Yo les preguntaba, ¿cuántos quisiéramos regresarnos al mundo otra vez? Y la verdad que ninguno levantó la mano. Qué bueno que ninguno levantó la mano, hermano, porque no queremos regresarnos al mundo. En el mundo teníamos muchas cosas, pero íbamos separados de Dios rumbo a una separación eterna. Pero el Señor, hermanos, en esta porción hace la invitación a ser pescadores de hombres. Ser pescador de hombres no es una tarea para toda persona, es una tarea para sus discípulos, hermano. Para las personas que no conocen de Cristo no es una tarea. Para las personas alejadas de Dios no es una tarea para ellos, es una tarea para sus discípulos. Es obedecer a Dios en su voluntad, es estar en armonía
con el plan de Dios, porque hermanos, yo les cité muchos pasajes ahorita, o algunos pasajes donde nos habla claramente el propósito de Jesucristo al venir a este mundo, y es de buscar y salvar a la persona perdida, a la persona que está sin esperanza, sin Cristo. Este plan de Dios, hermanos, está en armonía con lo que Él quiere, con lo que Él ha diseñado. Pero es poner el plan de Dios por encima del nuestro. Allí es donde nosotros tenemos dificultad. Allí es donde nosotros, hermanos, batallamos para alinearnos al plan de Dios. Pero por eso, hermanos, podemos recordar que el Señor les dice a sus discípulos que Él quiere hacerlos pescador de hombres. Es Dios buscando al hombre para ser un pescador de hombres, hermanos. Es Dios el que quiere hacer eso en nosotros. Es Dios el que quiere prepararnos a nosotros, hermanos, para también ser pescadores de hombres. Es Dios el que nos da la capacidad. No tenga miedo de que usted no puede. No tenga miedo, hermanos, de que qué va a decirles. Hermano, Dios nos da la capacidad porque Él está interesado en las personas perdidas. Él está haciendo la invitación para ser pescadores de hombres. Pero dice que dejándolo todo, le siguieron. Hay una respuesta, hermanos, para el hombre a esta invitación, como hay una respuesta para usted como cristiano de esta invitación. Y puede ser de dos maneras la respuesta suya, y es, hermanos, que no me interesa. Esa respuesta es una respuesta triste. Esta respuesta es una respuesta que no esperamos como cristianos, y menos nosotros, hermanos, como pastores, que a un cristiano, a un miembro de la iglesia, no le interese ser un pescador de hombres. Pero puede ser una respuesta en su corazón, en su mente, hermanos, y decir, bueno, no me interesa ser un pescador de hombres. No me llama la atención de que Dios quiera usarme para ser un pescador de hombres. No me gusta pescar hombres, tal vez alguien diga. O tal vez sea esto, hermano. No quiero salir de mi zona de confort. A veces nosotros como cristianos hemos establecido una rutina diaria como ser cristianos, y no queremos salir de nuestra zona de confort. Hermanos, cuando el Señor nos dice claramente que su propósito es salvar a los pecadores, el Señor está aquí, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Hermanos, Él quiere que nosotros también hagamos eso, ganar a las personas perdidas. Pero la respuesta puede ser no me interesa. O hermanos, si la respuesta en usted no me interesa, tenga cuidado. Mire, una de las frases de Charles Spurgeon dice lo siguiente: ¿no tienes ningún deseo que otros sean salvos? Entonces, tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. Carlos Spurgeon, hermanos, escribió esto. Otra frase del mismo autor dice: cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, póngame en un manicomio, porque pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Carlos Spurgeon escribió esta frase, hermano. Oh, hermano, tal vez la respuesta al llamado del Señor de ser pescador de hombres sea una respuesta de no me interesa, hermano. Pero otra respuesta puede ser sí me interesa, sí me interesa.
Yo quiero ser un pescador de hombre. Usted puede ser un pescador de hombre, hermano. La tarea de pescar hombres no solamente es para los pastores o las personas que tienen una responsabilidad. La tarea de pescar a hombres, hermanos, es para todos. Es para todo cristiano. Tal vez usted diga, yo sí quiero ser un pescador de hombre y, hermanos, quiero obedecer al llamado de Dios de ser un pescador de hombres. Quiero hacer las cosas que se hacen para pescar los hombres o ganar las almas. Uno de los pasajes, hermanos, que a mí me gusta mucho y que quiero citar ahorita es Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12. Usted lo conoce, usted lo ha oído muchas veces. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Tal vez, hermanos, usted diga, ¿qué pide Dios de mí, hermano? Ya me salvó, ya me rescató, ahora tengo comunión con el Padre por medio del Hijo. ¿Ahora qué? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo le pueda dar? Dice, ¿qué pide Dios de ti sino que le temas a Jehová tu Dios? El temor a Dios es algo importante y muy importante en la vida del cristiano porque nos lleva a amarle, a buscarle, a obedecerle. El temor a Dios, hermanos, está en primer lugar. El principio de la sabiduría es el temor, amén, de Jehová. El principio. Teme a Jehová, anda en todos sus caminos, es decir, la forma y el comportamiento del cristiano debe de ser importante en una persona que gana almas. En un pescador de hombres, hermanos, es importante andar bien el camino de Dios. Y debemos, hermanos, nosotros hacer esto, andar caminando constantemente en los caminos que a Dios le agradan, en el camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere en nuestra vida. Tal vez usted empiece paso a paso a agradar a Dios en cualquier momento, en cualquier día, y así lo va teniendo, hermanos, todos los días. Tal vez usted está batallando con alguna falta, con algún pecado, oculto o visible, pero Dios puede ayudarle a salir de eso. Dios puede ayudarle cuando usted se pone en sus manos y al empezar el día usted le dice, Señor, en este día yo quiero hacer cada cosa de una forma que te agrade. Y comienza con un día y luego viene otro día y así día con día se van haciendo, hermanos, de tal forma que usted va a andar en los caminos de Dios de una forma recta, de una forma agradable. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Dice alguien que si nosotros repetimos por 29 o 31 días, esa actividad se convierte en un hábito en nuestra vida. Y eso ya se va a hacer de una forma continua. ¿Qué pide Jehová Dios de nosotros? Que le temamos, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, hermanos. Oh, hermanos, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Debemos de amar a Dios con todo, hermano. Yo creo que si yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Usted va a decir, sí, lo amo. Pero a veces, tristemente, no es nuestra prioridad Dios en nuestra vida. Tristemente no es la prioridad Dios en nuestras actividades. No es la prioridad Dios, hermanos, en nuestros planes que hacemos. Pero debemos de amar a Dios y nos dice, témele, ande sus caminos, ama a Dios y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Este pasaje ha sido de bendición para mi vida porque cuando uno quiere buscar a Dios y agradar a Dios,
hacer su voluntad, uno encuentra respuesta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo le pueda dar? Y aquí hay 4 cosas que nos hacen, hermanos, pensar y reflexionar sobre lo que yo puedo dar para mi Dios: temerle, andar, amarle y, hermano, servirle. Debemos de servir a Dios, hermano. Cuando Dios hace la invitación, dijimos que hay 2 respuestas. Una es no me interesa y la otra es sí me interesa. Si Dios quiere hacernos pescadores de hombres y nosotros decimos sí me interesa, hermanos, estaremos buscando lo que dice Deuteronomio 10. Estaremos deseosos de hacer lo que Dios nos pide, pero es nuestra decisión, es su decisión, es su voluntad y debemos de dejarlo todo. Cuando el versículo 20 de Mateo capítulo 4 y el versículo 22 del capítulo 4 de Mateo nos dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Las redes representan, hermanos, su trabajo. Las redes representan su forma de sostenimiento, de vivir. Y el versículo 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Igualmente amplía, hermanos, la situación de dejar al instante, y es que la decisión es nuestra voluntad, hermanos, y tenemos que dejar cosas a un lado para seguir a Dios. Debemos a Dios ponerle primero, hermanos, ante cualquier cosa. Yo no sé si usted puede decir un amén a eso. Debemos de poner a Dios primero, en primer lugar, ante cualquier cosa. Voy a mencionar una cosa: trabajo. Muchas veces el trabajo se convierte en un obstáculo para la mayoría de los cristianos que dicen: yo no puedo, yo no soy para ganar almas, yo no soy para ser un pescador de hombres. Y ese es uno de los obstáculos que hay, hermano. Pero Dios debe de estar primero que nuestro trabajo, porque el trabajo viene de Dios, el trabajo nos sostiene Dios. El trabajo, la fuente de ingreso no es la empresa, la fuente de ingreso es Dios, hermano. A veces no entendemos eso, pero el trabajo se convierte en un Dios, hermanos, al cual adoramos, servimos y estamos dispuestos a sacrificar todo por el trabajo. No digo que no debemos de trabajar, sino que debe de ser Dios primero, hermano. Nosotros podemos hacer ajustes en nuestro trabajo para poder ser un ganador de almas, estar dispuestos a dejar, pero también debe de ser primero que nuestra familia. Hermanos, la familia es importante. Dios nos enseña a cuidar de los hijos. Dios nos enseña a cuidar de la esposa, y a la esposa le enseña a cuidar del esposo, y los dos amarse, cuidarse uno al otro. Y para Dios, hermanos, es importante la familia. No descuida la familia, hermanos, nuestro Dios. Y en la Biblia nos enseña la importancia de la familia en la sociedad y en el mundo, en la iglesia. La familia es importante, pero Dios debe de estar primero que la familia. Hermano, Dios debe de estar primero que la familia. Los planes nuestros. ¿Qué planes tenemos? Muchos de nosotros hacemos planes sin considerar a Cristo, sin pedirle a Dios: Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, pero si hago esto, entonces no voy a poder servirte. Déjeme le platico algo que yo hice, hermanos. Y no quiero, solamente le platico para que usted entienda. Usted sabe que yo jugaba básquetbol y me gusta el básquetbol, el deporte de básquetbol, jugarlo. Fui seleccionado, salíamos a jugar regionalmente, representé al TEC y hacía eso, hermano. Había equipos aquí, hermanos, que pedían para jugar en la Vicente y en el Parque Méndez, hermanos, donde se juegan los partidos o donde hay los torneos de básquetbol.
Yo tuve que decir no al básquetbol porque los partidos eran, ¿sabe qué día? Los domingos. Y yo dije, si voy a jugar los domingos, no voy a ir a la iglesia. Y me encanta el básquetbol, pero también, hermanos, aprendí que debo de poner primero a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, ya no acepté invitaciones a formar parte de un equipo para jugar en la Vicente Guerrero o en el Parque Méndez por el básquetbol. Renuncié al básquetbol, sigo jugando, bueno, yo ya no sigo jugando, ahorita ando lastimado, pero hermanos, seguía jugando, seguía practicando en mis tiempos libres el básquetbol, hermano. Pero ya no me comprometí a formar en un equipo. ¿Por qué? Porque me interesaba estar los domingos en la casa de Dios. Todavía no era pastor, todavía no era predicador, simplemente era un miembro de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a poner prioridades y a decir no a muchas cosas para la honra y la gloria de Dios. Hermano, la gente no es que fuera muy bueno, pero tenía una zurda, hermanos, que era canastera. No se lo presumo, pero era canastero, jugaba de esa manera, hermano. Pero la gente me buscaba en el equipo y dije, no, ¿sabes qué? No puedo. No, hombre, mira, no importa. Dije, no puedo. En otra ocasión, hermanos, me mandaban a estudiar una maestría a la Organización Marítima Internacional, a la OMI, hermanos, en Suecia. Me estaban mandando en el trabajo a estudiar una maestría en Suecia de mi carrera de desarrollo de seguridad y todo eso. Y me estaba el director proponiendo y me dice, Javier, ¿te interesa? Ahí ya estaba como predicador en una de las misiones de nuestra iglesia, que ahora es Galilea, ahora es iglesia. Y entonces tuve que decirle, ¿sabe una cosa? No. Suecia, una maestría, hermanos, y dije yo, no. A veces nosotros tenemos que sacrificar cosas para alabar y glorificar a Dios, hermano. A veces nosotros no queremos. A veces en nosotros se nos hace más fácil aceptar aquello y hacer a un lado, hermanos, lo que Dios dice que Él pide, como aquí, hacernos pescadores de hombres. Debe de estar en primer lugar de tu trabajo, en primer lugar de tu familia, en el primer lugar, hermanos, de tus planes, en el primer lugar de tus sueños y metas. Debemos seguir, hermanos, a Jesucristo. Dicen los discípulos que iban tras Él. Solamente va tras Él un discípulo, hermano. Alguien que quiere aprender del Maestro. Cuando nosotros vamos siguiendo al discípulo, vamos a aprender. Pero cuando vamos siguiendo al Maestro, nosotros como discípulos vamos a aprender. Hermanos, como discípulos, como cristianos, debemos de acercarnos al Maestro para que Él nos enseñe cómo hacer su obra. Debemos de aprender de Él, hermanos, de los que ya están haciendo la obra. Siempre, hermanos, en la parte profesional, en la parte secular, los aprendices, los recién egresados, los ponen con los ingenieros o los ponen con los profesionistas de mayor experiencia. ¿Para qué? Para que aprendan, para que agarren, hermanos, esa relación de la teoría con la práctica y comiencen, hermanos, a encajar y a tomar decisiones, pero no inmediatamente los ponen a trabajar, hermanos, con responsabilidad, aun cuando ya son profesionistas. En el área de máquinas, del área de mercante, hermanos, cuando una persona sale como maquinista, muchas veces lo ponen, hermanos, en el grado más bajo y es como cuarto oficial de máquinas, o también, hermanos, como engrasador, que aunque es una tarea para otras personas sin grado, sin estudios, también le ayuda al profesionista.
para poder hacer más adelante el trabajo de primer oficial de máquinas y luego jefe de máquinas, siempre lo ponen al lado de alguien que ya sabe, para que aprenda, para que pase un tiempo aprendiendo de eso. Nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, hermanos, tenemos que pasar tiempo con Él aprendiendo. No le dé vergüenza aprender, seguir aprendiendo. Todos necesitamos aprender siempre, hermano. Todos necesitamos aprender siempre. Nunca dejaremos de aprender al estar siguiendo a nuestro Maestro. No podemos, hermanos, estar sentados. Tienes que moverte como se mueve nuestro Maestro. Tienes que, hermanos, aprender directamente de Él. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere capacitarnos, hermano. Él nos va a enseñar, Él nos va a enseñar a tratar con el pecador. Hay personas que vamos a abordar con mentes, con temas diferentes, con una forma de pensar diferente, hermano. Y Dios nos va a dar la capacidad para abordar cada persona, cada hombre, cada mujer. Dios te va a enseñar a tratar a las personas sin Cristo, para compartirles el mensaje. Te va a enseñar, hermanos, para llevarlos a Cristo. Cuando uno está compartiendo el mensaje, las personas divagan con muchos temas. Algunas personas hacen preguntas sobre algún tema para desviarnos del propósito. Otras personas cuestionan muchas cosas de la Biblia, etcétera, etcétera. Hermanos, pero una de las cosas que Dios nos enseña es cómo llevarlos a Cristo, cómo retomar nuevamente el mensaje que queremos hablarle en esos pocos momentos que nos da la persona, cómo utilizar efectivamente el tiempo hablándole el mensaje de Jesucristo. Y tenemos que oírlos y tenemos que orientarlos, pero tenemos que volvernos al tema para compartirle y llevarlo a Cristo. Él nos va a enseñar, hermanos, cómo orar por ellos, cómo amarlos a ellos. Si usted no tiene amor, hermano, por el pecador, si usted no tiene carga ahorita por salir y ser un pescador de hombres, hermano, usted sea sincero con Dios y dígale: Señor, discúlpame, Señor, pero no tengo amor por los perdidos, no siento carga por los perdidos, ayúdame, Señor. El pastor dice, el pastor nos enseña, el pastor nos está predicando y no siento carga por los perdidos, ayúdame, Señor. Y el Señor le va a dar amor por los perdidos, hermano. Pero pídale a Dios, sea sincero con Él, ponga su corazón delante de Él, hermano. Y si usted no tiene carga por ellos, si usted no tiene ningún deseo de salir y de hablarles de Cristo, dile: Señor, aquí está pasando algo en mi corazón. Y Dios le va a tratar con la necesidad, hermano. Es Dios el que pone, hermanos, en nosotros su amor por el pecador, porque Él ama, hermanos, a la persona que está fuera de sus caminos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos dice una y otra vez que Él vino, hermanos, amando al mundo. Entonces, hermanos, Él nos va a enseñar. Sígale a Él, déjese enseñar por Él, déjese guiar por Jesucristo. Él nos va a enseñar también cómo ser un ejemplo para la persona que se le está hablando. Es importante ser ejemplo para otros cristianos. Es importante, hermanos, que usted sea ejemplo para los que vienen tras de usted. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos pidiéndole al cristiano: hermano, usted venga a los cultos, hermano, vístase correctamente, hermano, estudie su Biblia, porque sabe que usted es ejemplo para los que vienen atrás de usted. Usted es ejemplo para las generaciones nuevas. Usted es ejemplo, hermanos, para los siguientes maestros o predicadores o servidores de la iglesia.
Es por eso que nosotros tenemos, hermanos, que aprender a ser ejemplo para las personas que llegan a la iglesia. Si ven a usted que usted no se involucra, si ven a usted que usted tiene tiempo en la iglesia y no viene a evangelizar, que usted no viene, hermanos, a los cultos, la gente dice, pues entonces yo también puedo hacerlo. Si el hermano fulano de tal que tiene un cargo, si la hermana fulana de tal que tiene un cargo no viene, entonces yo también puedo hacerlo. Es un mal testimonio. Usted está estorbándole en el crecimiento de ese cristiano nuevo, hermano. ¿Me explico? Está poniéndose en un obstáculo para él, porque le está agarrando como modelo y la persona nueva dice, bueno, esta persona tiene tiempo, esta persona tiene un cargo, entonces puede ser digno de imitar, puede ser digno de seguir. Y cuando uno comienza en las cosas de Dios, uno tiene que ver ejemplos, hermanos, palpables, para aprender a vivir la vida cristiana. Entonces, el Señor nos enseña a tratar, hermanos, el pecado, a compartir el mensaje, a llevarlos a Cristo, a orar y amarles, a ser ejemplo, pero también, hermanos, cómo discipularlos para que crezcan. Es importante, hermanos, el discipular a las personas para que crezcan. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada persona que comienza en Cristo debe de aprender cómo orar, cómo manejar la Biblia, cómo asistir a los cultos, cómo es la salvación, por qué no se pierde la salvación, cómo ofrendar, cómo diezmar, cómo ser un miembro activo de la iglesia. Tiene que aprender cada una de esas cosas, hermanos, que usted ahora ya lo sabe. Y eso es hacer un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo va aprendiendo, hermanos, las cosas que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Qué tienes que dejar en tu vida para ser un pescador de hombres? La primera cosa que quiero decirte, hermano, es que la mejor forma de motivar a alguien para hacer algo es que la persona lo quiera hacer. La mejor forma para motivar a alguien para hacer algo es que la persona lo quiera hacer. Si tú lo quieres hacer, lo vas a lograr. Si tú no lo quieres hacer, no lo vas a lograr nunca. Así venga cualquier pastor o cualquier predicador, si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. La mejor motivación es que tú lo quieras hacer. Entonces, hermano, ¿qué tienes que dejar? Número 1, debes de dejar tu banca. Dios te llamó para ser un pescador de hombres, no solo para ocupar una banca de la iglesia. Gracias a Dios por las bancas, pero tu labor como miembro de la iglesia no es venir y solamente sentarte en una banca, es crecer y llevar el evangelio a otras personas. Dios no te rescató para ser miembro de una iglesia y sentarte en una de las bancas. Yo sé que cada uno tiene su banca preferida, su lugar preferido, pero lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que nosotros tenemos que dejar para ser un pescador de hombres es que debes dejar tu banca. Número 2, debes dejar tu comodidad. Hermanos, ayer llovió. Ayer como a las 10 de la mañana llovió, hermanos, y aún así pudimos salir y presentar el mensaje del evangelio. Hermanos, a los hermanos que vinieron pudimos hacerlo. Nada más cambiamos la estrategia.
Nada más cambiamos el lugar, pero pudimos hacerlo aún lloviendo, hermanos, que cualquiera diría, bueno, pues está lloviendo, entonces no lo hacemos. No, nada más cambiamos de lugar. Se pudo hacer, hermano. Se pudo invitar a las personas. Se pudo darle un folleto a las personas. Hermanos, pero tenemos que dejar nuestra comodidad. ¿Qué tenemos que dejar, hermanos, en nuestra vida? Tenemos que dejar pasatiempos, muchos pasatiempos. Tenemos pasatiempos para esto y tenemos pasatiempos para otro, pero no tenemos tiempo para hablar del Evangelio de Cristo. No tenemos tiempo para ser pescadores de hombres, pero sí tenemos pasatiempos. Podemos ir a hacer esto, podemos ir a hacer aquello y lo otro, hermanos. ¿Qué tenemos que dejar en cuarto lugar, hermanos? Tenemos que dejar deportes. Oh, hermanos, los deportes son malos. Oh, hermanos, los deportes son incorrectos. Hermanos, los deportes son pecado. No, 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 no. Pero cuando tú no puedes dejar los deportes por la obra de Dios, hay un problema en nosotros. Hay algo que está siendo prioridad en nuestra vida como cristianos que somos. Hay deportes que tenemos que dejar, hermano. Hay deportes que tenemos que abandonar. Hay deportes, hermanos, que tenemos que apartarnos para ser pescadores de hombres. Hermanos, en quinto lugar, tenemos que dejar la televisión. Leonard Raven dijo esto, hermanos: ¿cómo podrás derribar las fortalezas de Satanás si ni siquiera tienes fuerza para apagar tu televisor? Muchos de nosotros pasamos las horas viendo el televisor, los programas, y más ahora que hay tantos programas y canales, hermanos, pero no podemos dejar el televisor para estudiar, para orar, para tener una reunión o para salir y compartir el mensaje. ¿Cuántas horas usted está viendo de televisión y cuántas horas le estamos dedicando los sábados a compartir? 2 horas. ¿Cuántas horas ves televisión, hermano? A veces puedes estar sentado 2 o 3 horas frente al televisor y no te conmueve nada de que las almas se están perdiendo. ¿Me explico, hermano? Hay cosas que tenemos que dejar. Tu mucho trabajo, hermanos. Hermanos, mucho tiempo en el trabajo. Puedes perder, hermanos, tu familia, puedes perder tu salud y puedes perder también, hermanos, tu comunión con Cristo cuando el trabajo te absorbe de tal manera que no tienes tiempo ni para tu familia, ni para ti, ni para la iglesia. El trabajo es una bendición, pero debe de ser cuidado. Hermanos, a veces tu mucho tiempo en el trabajo tenemos que dejar. Tenemos que dejar, hermanos, los miedos a que me vean, miedos a que la gente de la misma profesión a la cual yo soy me vea en la calle y diga: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de esos aleluyas que salen a hablar de Cristo? ¿Y qué tiene? No le debe dar vergüenza, hermanos, que su misma gente de su profesión o nivel o estatus, hermanos, lo vea repartiendo o hablando de Cristo. Dice la palabra que yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Pero hay quienes se avergüenzan, hermanos, y por miedo a que lo vean o por miedo a que les pregunten, hermanos, cosas. No te dé miedo, hermanos, a no saber todo de la Biblia. No te dé miedo a no tener respuestas para todas las preguntas que te puedan hacer, hermanos, las personas. Si no lo sabes, dile sinceramente: no lo sabes. Pero eso te da oportunidad para que tú puedas decirle: lo voy a investigar, y le parece si nos reunimos tal día y tal hora, y ya te da la oportunidad, hermanos, para seguir viendo a esa persona y hablarle más de Cristo. Si no lo sabes, hermano, lo investigas, lo preguntas. Hermanos, no lo sabemos todo, pero una de las cosas que tenemos que dejar son los miedos.
Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que dejar es la vergüenza. No te dé vergüenza, hermano, que la gente sepa que tú eres cristiano o cristiana. Allí en tu escuela, allí en tu trabajo, allí con tus amigos, no te dé vergüenza. A veces la gente le da vergüenza, aun cuando siendo cristiano tienen tiempo y luego nadie sabe, nadie cree que tú puedas ser un cristiano porque le da vergüenza y se comportan como ellos y hablan como ellos, hermano. Otra de las cosas que tenemos que dejar, hermanos, es la religiosidad. Ser una persona religiosa es una persona que solamente viene, cumple con ciertas cosas que le agradan, que le gustan y se va a su casa tranquilamente. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú no estás haciendo lo que debes de hacer y que Dios manda, estás pecando. No solamente es mentir, robar o tener un ídolo el pecado, sino cuando tú sabes que debes de estar haciendo algo que Dios te está mandando y no lo haces, tú estás en pecado. Y eres tan pecador como el perdido, como la persona, y no puedes sentirte mejor, hermano. Pero muchas veces la religiosidad nos ha llevado a una forma de vivir, a una forma de ser, hermanos, que ya no queremos salir de esa forma. Tu falta de amor al pecador, lo vimos, hermano. Número 11, la indiferencia a la voluntad de Dios. No podemos ser indiferentes a lo que Dios nos pide. No podemos ser indiferentes, hermanos, a lo que Dios nos está pidiendo. Déjame leerte una frase de Martin Lloyd-Jones. Martin dijo esto: una iglesia que no está propagando activamente la verdad, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia pierde, hermanos, esa actividad de ser pescadores de hombres, se puede convertir en un club social, en un club social, un rotario, un club de leones, donde solamente se reúnen para presumir de sus puestos, de sus carros, de sus posiciones, de sus negocios, y se reúnen, hacen obras buenas también, llevan alimento a los pobres, pero hermanos, la iglesia no es un club social. Cuando usted solamente se reúne porque va a haber alimento o porque va a haber una reunión donde va a haber, usted y yo estamos mal por eso. ¿Me explico, hermano? Muchas veces solamente venimos a los eventos que hay cuando hay algo que nos gusta. Hermano, cosas que tenemos que dejar de nuestra vida para seguir a Jesús y ser pescadores de hombres. Siguiente, hermano, el pecado. El pecado debe de ser quitado de nuestra vida. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. ¿Lo tiene? Si lo tiene, puede darme un fuerte amén para yo saber. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Algo que tenemos que dejar, hermanos, es el pecado. El pecado que hay en nuestra vida nos impide ser ganadores de alma, nos impide seguir a Cristo,
nos impide, hermanos, hacer la voluntad de Dios, nos impide poner los planes de Dios primero en nuestra vida. Nos está estorbando el pecado. A veces decimos, bueno, nadie me ve en este pecado es un pecado secreto, nadie lo ve, hermanos, nadie lo conoce ahí en el trabajo, nadie lo conoce tampoco en mi familia, nadie se da cuenta de este pecado, pero ese pecado te está deteniendo, ese pecado te está agarrando, hermanos, porque estás en el control del enemigo. Debemos dejar el pecado, debemos dejar estas cosas que mencionamos, hermano. Ahora, ¿qué no debemos de dejar? No dejes la casa de Dios, hermano. No dejes de congregarte cada miércoles, cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche. Hermano, no dejes de venir a la iglesia. Ven a la iglesia, no te apartes de la iglesia. La iglesia fue instituida por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, para ayudarse unos a otros. Es por eso que decimos, hermanos, que las reuniones de la femenil, las reuniones de los varonil son extras, hermanos, porque ahí se congregan personas de la misma, con grupo homogéneo, pero en la iglesia están todos los grupos, hermanos. Hay pequeños, hay grandes, hay hombres, hay mujeres. Y la iglesia, hermanos, es la reunión que tenemos principal. No dejes la casa de Dios, no dejes de venir, hermano, los miércoles, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los lunes en los varones, los lunes en la femenil, los sábados, hermano. No dejes de congregarte, porque cuando dejas de congregarte, hermanos, te vas a enfriar poco a poco. No dejes de orar y de leer la Biblia, hermano. Esto es fundamental. Eso es algo que nunca debemos de dejar como cristianos que somos. Orar, leer la Biblia, son cosas, son prácticas que debemos de estar haciendo siempre, hermano. No dejes de aprenderte versículos de la Biblia. Apréndete versículos nuevos de la Biblia. Apréndete un nuevo versículo, hermanos, sobre evangelismo. Por ejemplo, hermanos, el domingo pasado hablamos de cómo presentar el mensaje del evangelio. Y hay versículos que se mencionan. Si tú te aprendes por cada punto un versículo, al siguiente punto otro versículo, al siguiente punto otro versículo, tú ya tienes por lo menos un versículo por cada punto. Y si a ese versículo que te aprendes le anotas a un margen una cadena de versículos, tú ya tienes 4 a 5 versículos por punto que quieras tratar con alguna persona. Y cada punto te va a dar 4 o 5 versículos cuando haces una cadena de versículos. Pero te tienes que aprender en tu memoria versículos de memoria. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú haces esto, ¿puede usted leer aquí donde dice Juan capítulo 3 versículo 16? ¿Puede usted leer? Las personas a veces no alcanzan a leer. Las personas a veces no tienen o tienen, se sienten nerviosas. Y entonces tú lo tienes que tener de memoria para poder compartirle el mensaje. Tú se lo tienes que estar diciendo casi para llevar a la persona. Tú tienes que estar aprendiendo versículos, hermanos, de memoria. No dejes de aprenderte versículos de memoria. No dejes de compartir a Cristo con otros, hermano. Hermano, si tú no puedes venir el sábado a evangelizar, yo espero que tú lo estés haciendo en tu trabajo. Yo espero que tú lo estés haciendo en tu colonia. Yo espero que tú lo estés haciendo con tus amigos o con tus amigas, pero hay algo, no lo debes de dejar de hacer. No lo debes de dejar de hacer, hermano. No tomes esto a la ligera. Dios nos va a demandar cuando lleguemos a su presencia sobre esta tarea a la cual el Hijo del Hombre vino, hermanos, y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Cuando estudiamos Apocalipsis vemos que todavía en la última semana de Daniel, hermanos, vemos cómo Dios tiene misericordia con el pueblo que está ahí, que lo está negando, y todavía Dios tiene paciencia con ellos y les da otra oportunidad para que puedan arrepentirse y volverse a Él. No dejes de compartir a Cristo con otros, hermanos. Ponlo primero a Dios.
debemos de hacer esto, hermano. ¿Qué no debemos de dejar? No dejes de darle a Dios. No dejes de darle a Dios, hermano. Y darte para Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Darle a Dios es darle nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Tristemente, hermanos, estoy revisando el Cardex y muchos no están siendo diezmadores constantes. Y uno se sorprende cuando ve el nombre y cuando ve el Cardex y dice uno, ¿cómo es posible que no estén dando su diezmo, hermanos o hermanas? Ofrenda misionera, y revisamos eso, hermano, y es sorprendente lo que nosotros vemos en eso, hermano. Es triste que muchos están aquí en la iglesia, pero no sostienen la iglesia, no ofrendan, no diezman, pero consumen lo de la iglesia. Y hermanos, a veces exigen mucho de la iglesia, pero ellos no están dando para la iglesia. Sabe que pagamos luz, pagamos esto, pagamos lo otro. Tenemos climas en este lugar y en aquel lugar. Y es bueno y es bendición, pero es gracias a los diezmadores constantes, hermanos. Aquellos que constantemente están dando su diezmo, su ofrenda misionera, todo eso, hermano. Pero yo te invito, hermanos, para que darle a Dios y también darte tú para Dios, hermano. ¿Qué le vas a dar? Darte tú para Dios tus talentos, tus dones. Me gustó la actitud del hermano Ulises. Dice, hermano, estoy aprendiendo esto en mi profesión. He aprendido aquello y aquello, hermano, podemos hacer esto. Y le digo, sí, hermano, está bien. ¿Qué necesitamos? Y dice, no, ahorita no necesitamos nada, vamos a usar mi computadora y ya luego podemos comprar una computadora para esto. Y lo que le dije hace rato del Facebook, donde está la página de la iglesia y los mensajes, lo está haciendo él, poniendo en práctica lo que está aprendiendo en su carrera. Nosotros, hermanos, tenemos que darle a Dios de nuestros talentos, de nuestros dones. Lucas capítulo 15, versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 15, 7. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer este pasaje, dejándolo al instante. ¿Qué tiene que dejar usted? ¿Qué cosas tiene que dejar y qué cosas no debe de dejar? ¿Qué cosas está dejando que no debe dejar y qué cosas debe de incorporar a su vida y no dejarlas? Lucas 15, 7 dice la palabra, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios hace la invitación para ser pescadores de hombres, hermano. La respuesta puede ser un sí o puede ser no me interesa. ¿Qué responderá usted, hermano, hermana? ¿Qué respuesta le dará a Dios? Cerremos nuestros ojos ahí, inclinemos nuestro rostro.